Hola, buen día. Bueno, cuando me den la señal, ¿listo? Perfecto, muy bien, ya estamos grabando. Bueno, hoy inauguramos clase en el aula magna, me alegro, así podemos entrar todos, ¿sí? O sea que bueno, ¿han podido todos unirse al grupo de la cátedra, al grupo de Facebook de la cátedra? ¿Sí? ¿Lo encontraron? Bien, perfecto. ¿Han podido todos acceder al aula virtual? ¿Sí? Bien, bueno, recuerden, para los que no vinieron a la clase anterior, ¿sí? Que tenemos disponible el aula virtual, ¿sí? Donde están todos los textos, el programa, el cronograma, la bibliografía, ¿sí? Todo el material de cátedra necesario, ¿sí? Para cursar la materia. Bien, y el medio de comunicación que vamos a utilizar, ¿sí? Es un grupo de Facebook que se llama Historia Social de la Cultura, UNJU, ¿bien? Que por lo que veo ya la mayoría ha podido unirse al mismo, ¿bien? No sé si alguno no viene a la clase pasada, tiene alguna duda, alguna consulta. Ahora me voy a fijar, pero chicos, es realmente complicado eso. Le voy a preguntar en Secretaría Académica a ver si me pueden habilitar una aula más grande. Pero generalmente las aulas más grandes, esta, la 18, creo que la 21, suelen estar ya llenas desde hace años, ¿sí? Yo si puedo voy a conseguir una aula más grande, ¿sí? Sé que es un problema porque realmente es una pena. La clase pasada prácticamente 10, 15 han quedado sentados, perdón, parados, ¿bien? Y no han podido... Sí, 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 y lo lamento, chicos, realmente voy a ver si lo puedo solucionar y la otra opción es realmente esta aula no hay otra, ¿sí? Incluso esta ya está llena, estamos dando con cancha llena. Sí, yo sé que bueno. ¿Otra duda, otra consulta antes de iniciar? Las clases teóricas no se toma asistencia por una cuestión reglamentaria. ¿Bien? Yo no les puedo tomar a ustedes asistencia a las clases teóricas, ¿sí? Por reglamento, ¿sí? Esto viene de la reforma universitaria, ¿sí? No vamos a ir hasta ahí, pero bueno. Ahora, lo que sí es fundamental, ¿sí? Es que ustedes o bien asistan a la clase, como están haciendo ahora, o bien la vean por Zoom, ¿sí? O la pueden ver grabada también, ¿sí? Recuerda que estas son clases híbridas, ¿sí? Tienen todas las posibilidades, ¿bien? Sea cual sea el caso, recuerden, sí, que las clases son fundamentales, las clases teóricas, porque forman parte de la evaluación de lo que va a ir durante los parciales, ¿sí? Porque hay algunas cátedras, por ejemplo, que evalúan solamente los trabajos prácticos. En esta cátedra, sí, evaluamos tanto los prácticos como los teóricos, ¿sí? Entonces, tienen que asistir a clase, verla por Zoom o verla después de grabado, como ustedes quieran. Yo, en realidad, les recomiendo, dado que la mayoría son ingresantes, que vengan, ¿sí? Que vengan a clase, ¿bien? Que la de todas las clases que yo doy van a quedar grabadas, ¿sí? O sea que no se hagan problema por eso. ¿Bien? ¿Otra duda, otra consulta? ¿No? Bueno, bien. Para seguir el orden de clases, ¿sí? Recuerden que tienen... Ay, disculpen, me voy a poner acá atrás porque si no, no se me ve, ¿ven? Se escucha la voz, ¿eh? Una voz, pero no se ve el personaje que está hablando. Bien, ahora sí. Bien. Eh, Recuerden que para seguir el orden de clase y qué temática vamos a ver en cada clase, tienen que descargar el cronograma, ¿bien? De clases y lecturas, ¿bien? Entonces ahí van a ver que vamos a tener revolución industrial y el día de mañana, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño taller, el día martes, ¿bien? Donde vamos a trabajar, ¿sí? Sobre... Sí, no hay ningún problema. Ahí está. Donde vamos a ver, ¿sí? Una pequeña introducción al abordaje de los procesos históricos y cómo trabajar. Bien, bueno, vamos a empezar el dictado de la cátedra, de los contenidos de la cátedra, ¿sí? Del desarrollo del programa, como ya les había dicho previamente, ¿sí? Por la doble revolución, ¿sí? ¿Qué es la doble revolución? ¿Alguien sabe a qué me refiero? Exactamente, la revolución industrial y la revolución francesa, ¿sí? Bien, esta doble revolución, ¿sí? Según bien, muchos estudios historiográficos, ¿sí? Muchos estudios históricos, marca un quiebre, un antes y un después, ¿sí? En la historia de la humanidad, ¿sí?
marca el inicio de lo que muchos consideran lo que es la historia contemporánea, ¿sí? ¿A qué nos referimos con historia contemporánea? ¿Sí? A la historia que es más cercana a nosotros, ¿sí? Más cercana, más contemporánea, que explica, ¿bien?, la sociedad en la cual estamos viviendo actualmente, ¿sí? Obviamente que cuando uno hace historia, bien, puede remontarse siempre para atrás, ir más atrás, ¿sí? Otros dicen, bueno, sí, los fundamentos de la sociedad en la cual vivimos, ¿sí? Los sistemas políticos, sociales, económicos, no tan solo se desarrollan a partir de la doble revolución, sino que podemos ir hasta el siglo XV. Y otros dicen, no, bueno, podemos ir hasta el Imperio Romano, ¿sí? Y otros dicen, no, bueno, podemos ir hasta la antigua Grecia, ¿sí? Y todos los que plantean eso tienen razón, ¿sí? Porque hay muchísimos, ¿sí?, componentes de lo que es nuestra sociedad actual, ¿sí?, del sistema político en el que vivimos, el sistema económico en el que vivimos, etcétera, etcétera, ¿sí?, que nos podemos remontar realmente hasta la antigüedad, hasta la antigua Grecia o incluso mucho más atrás. ¿Bien? Pero ahora, ¿sí?, tratándose, ¿bien?, de una cátedra que se dicta para la carrera de comunicación social, ¿bien?, y partiendo del hecho de que es un dictado cuatrimestral de la materia, ¿sí?, que la gran mayoría de ustedes son ingresantes, nosotros tenemos que hacer un abordaje más acotado, ¿sí?, más reducido de los procesos históricos que vamos a analizar, ¿sí? Es por eso que vamos a partir de la doble revolución, de la revolución industrial y de la revolución francesa, ¿bien?, para comprender nuestra sociedad actual. Bueno, ¿han estudiado ustedes Revolución Francesa en la secundaria? A ver, levanten la mano. ¿Dije francesa o industrial? Ah, entonces le pregunto de vuelta. Levante la mano que han estudiado Revolución Industrial. ¿No? Solamente francesa y no le han dado industrial. Pero van de la mano. Vamos a hablar con ese profe, ¿sí? Pero en líneas generales, la gran mayoría, ¿sí?, dictan Revolución Industrial y Revolución Francesa, ¿sí? La revolución industrial es fundamental, ¿sí?, porque marca, valga la redundancia, una revolución, un cambio muy fuerte, ¿sí?, en el desarrollo, ¿sí?, fundamentalmente económico de la historia de la humanidad. ¿Bien? Es una revolución que tiene un peso tan fuerte que puede ser equiparable, ¿sí?, a la revolución neolítica. ¿Bien? ¿Ustedes saben qué es la revolución neolítica? ¿Se acuerdan? Eso es más difícil porque es de prehistoria. Bien, la revolución neolítica, ¿sí?, se da, algunos dicen, bueno, hace 22.000 años, hace 25.000 años, ¿sí?, en Medio Oriente, ¿sí? Y la revolución neolítica implica un cambio fundamental en la historia de la humanidad porque es el momento a partir del cual, ¿sí?, los seres humanos empiezan a domesticar animales, ¿bien?, y empiezan a cultivar sus propios alimentos, ¿sí? Esto obviamente no se da de un día para el otro, ¿sí? Estos son procesos largos, ¿sí?, pero implica un cambio súper importante en la historia de la humanidad, a partir de la cual el ser humano ya no tan solo depende de la caza o de la recolección, ¿sí?, para vivir, ¿sí?, sino que ahora puede producir su propio alimento, ¿sí? Esto es fundamental en la historia de la humanidad. ¿Bien? El mismo peso tiene la revolución industrial, ¿sí? La revolución industrial, ¿sí?, genera una serie de cambios fundamentales, ¿sí? Disculpen que voy a pasar el power. En la producción, en el trabajo, en los mercados, en la producción agrícola, en las estructuras demográficas, en las estructuras sociales, en los medios de transporte y comunicación, ¿sí? A ver, ¿cómo explicárselo de una manera más fácil? Bien, para entender por qué es una revolución y por qué se da un fuerte cambio, ¿ven?, hay que analizar un poco el desarrollo de las sociedades anteriores, ¿sí?, lo que se venía desarrollando previamente. ¿Bien? Las sociedades que nosotros vamos a llamar como, en líneas generales, de antiguo régimen, del antiguo régimen, ¿sí?, en el caso francés, ¿sí?, o las sociedades preindustriales, ¿sí?, las sociedades previas, ¿sí?, a la revolución industrial, ¿sí?, ojo igual con esto, ¿sí?, la industria no necesariamente nace con la revolución industrial, pero sí se expande. ¿Bien? Las sociedades previas, ¿sí?, tenían una serie de dificultades, ¿sí?, en su desarrollo. ¿Bien? Hay un sociólogo muy conocido que se llama Brenner, ¿bien?, que habla de un problema demográfico, ¿sí? ¿Saben qué es demográfico? ¿No? La demografía es la ciencia que estudia la población, ¿sí?
la población humana. ¿Bien? Por ejemplo, la demografía estudia la cantidad de población que tenemos en Jujuy o en la Argentina, cómo está distribuida, de qué edad, dónde vive, etcétera, etcétera. ¿Sí? Demografía generalmente suele ser un campo que se desarrolla dentro de la geografía. Bien, había un problema entonces demográfico poblacional relacionado, ¿sí?, con la producción y con los recursos disponibles. ¿Sí? Uno de los grandes problemas que tenían las sociedades, ¿sí?, anteriores a la revolución industrial tiene que ver con la producción agraria, ¿sí?, y explica también al mismo tiempo, ¿ven?, cómo vivían las sociedades anteriores. ¿Sí? Prácticamente hasta la revolución industrial, que marca un fuerte cambio, ¿sí?, la humanidad vivió en su gran mayoría en el ámbito agrario, en el ámbito rural. ¿Qué significa esto? ¿Qué vivía en el campo? ¿Sí? La humanidad, el 99%, ¿sí?, de su historia, ¿bien? Si contamos, por ejemplo, el inicio, muy lejano desde el desarrollo del Homo sapiens, ha vivido, ¿sí?, en el campo, en el ámbito rural. ¿Por qué? Por el trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Ganadería, ¿qué más? Agricultura. Bien. ¿Y qué relación tenían estas personas con la ganadería y la agricultura? ¿Por qué vivían en el campo? Por la tierra. Bien. A ver, levante la mano el día de hoy de los que están aquí. ¿Quién produce sus propios alimentos? Uno, dos, tres. Bien. Bueno, Pam. Ok. Sí. ¿Quién produce, por ejemplo, yo voy a comer hoy al mediodía? Sí, les cuento desde ya, y lo estoy pensando, ¿eh? Una milanesa de pollo. ¿Ven? Tengo arroz y tengo ensalada, pero voy a comer un poco de ensaladita porque estuve comiendo asado el fin de semana. Bien, a ver, si ustedes me preguntan, ¿ven? ¿Yo tengo pollo? No, no tengo una granja, ¿sí? ¿Produzco lechuga? No. ¿Produzco tomate? No. ¿Produzco cebolla? No. ¿Ven? A eso me refiero con productores de alimentos, ¿sí? Nosotros vivimos hoy en día básicamente en una sociedad de consumo, ¿bien? Donde nosotros ya compramos, ¿bien?, la gran mayoría de lo que consumimos, ¿bien? Acá hay algunos que han levantado la mano y fíjense que es casi una proporción del existente hoy en día con la población rural, ¿sí? Pero ya vamos a llegar ahí, sí. Ujú, ujú. Bien, bien, bien. Y por eso vamos a trabajar ahora la revolución industrial. Bien, entonces, la diferencia, ¿cuál es tu nombre? La diferencia, está muy bien lo que está diciendo Agustín, ¿sí?, en las sociedades anteriores a la revolución industrial y la sociedad actual, ¿sí?, es que nosotros hoy en día somos básicamente una sociedad de consumidores, ¿bien?, que vive en qué ámbito, en el rural o en el urbano. En el urbano, la gran mayoría, ¿sí? Más del 90%, ¿sí?, de la población, ¿bien?, vive en el ámbito urbano. Ojo que esto no es tan viejo en Jujuy, ¿eh? Recién a partir de 1970 Jujuy tiene más población urbana que rural. Pero en otras sociedades estos cambios empiezan a darse, ¿sí?, a partir de la revolución industrial. Y la diferencia con estas sociedades, ¿sí?, preindustriales era que la mayor parte de la población producían sus propios alimentos, eran productores directos, ¿sí? No es que iban al súper, no es que recibían un salario o que los padres le daban plata, sea cual sea el caso, ¿sí? Si uno quería comer, ¿sí?, el 99% de las personas tenía que producir su propio alimento. Si quería comer papa, tenía que producir papa. Si quería comer carne, tenía que tener ganado. Si quería tener ropa, tenía que tener lana. ¿Bien? O algodón en el caso de que vivieran en América. Bien, sea cual sea el caso, ¿sí?, las sociedades preindustriales se caracterizan básicamente por ser sociedades de productores directos, ¿sí?, que dependen de la tierra, ¿sí?, como medio de producción, ¿bien?, para su propia supervivencia. ¿Sí? ¿Se entiende eso? La gran
mayoría, la mayor parte de la historia de la humanidad va a vivir así, en el campo, ¿bien? Dependiendo de lo que produjese para alimentarse, ¿bien? Ahora, había un gran problema, según Brenner, al cual acabo de citar hace un ratito, ¿sí? En la revolución industrial, perdón, antes de la revolución industrial, ¿sí? Había un problema, ¿sí? Que había un límite para la producción agraria, ¿sí? ¿Qué es la producción agraria? La producción en el campo, ¿bien? ¿Sí? Cuando me refiero al agrario, me refiero al campo, ¿sí? Producción agraria, puedo estar hablando de la producción vacuna, ovina, de vegetales, etcétera, etcétera. Bien, entonces, había un gran problema, ¿sí? Porque había un límite en la producción agraria que impedía que la población crezca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se da un momento de bonanza o de buena cosecha, 2 o 3 años seguidos, ¿sí? Lo que permitía que haya más alimento y lo que permitía que los niños, fundamentalmente, ¿sí? Estén mejor alimentados, las madres estén mejor alimentadas, ¿sí? Puedan criar a sus niños, etcétera, etcétera. Y llegaba un momento, ¿sí? Que podía haber una plaga, perdón, que podía haber una mala cosecha, ¿sí? Perdón, sí, una plaga, refiriéndome a una plaga dentro de la producción, ¿bien? De la producción agraria, una sequía, lo que fuese, ¿sí? Que hacía, ¿sí? Que la producción mermase. Y una vez que mermaba la producción, ¿sí? ¿Qué pasaba? La gente se quedaba sin comida, ¿sí? Y las personas mal alimentadas, ¿sí? O hambrientas, ¿sí? Empiezan obviamente primero a morir de inanición, a morir de hambre, pueden estar mal alimentadas y no tienen, ¿sí? Las mismas defensas, ¿sí? Pueden enfermarse mucho más rápido, ¿bien? Y en este punto, cuando se daba una mala cosecha o se llegaba a un punto límite, ¿bien? En la producción agropecuaria, siempre venía una plaga, ¿bien? Una plaga que afectaba a los humanos, una pandemia que afectaba a los humanos, y que exterminaba prácticamente a la mitad o el 60% de la población. ¿Ven? Entonces, volvía a bajar la cantidad de población que había, ¿sí? Y había mayor disponibilidad de alimentos. ¿Por qué? Porque de 10 bocas que había, ahora quedaban 4. ¿Sí? Este ciclo se repite siempre, ¿bien? En la historia de la humanidad. ¿Bien? Y la población humana no puede expandirse mucho más, no puede crecer mucho más, ¿sí? No porque no haya disponibilidad, ¿sí? De tierras para cultivar, sino porque no hay una serie de mejoras técnicas, ¿bien? Con respecto a la producción agraria, ¿bien? Y con respecto a la mecanización y la producción agraria, ¿bien? Hoy, por ejemplo, ¿qué le falta más a ustedes? A ver, en relación a la sociedad en la cual vivimos, ¿sí? ¿Falta, por ejemplo, alimento en el mundo? A ver, ¿sí? A ver, yo le voy a decir lo contrario. Sobran alimentos en el mundo. El problema, ¿sí? Es que la distribución de la riqueza, ¿sí? La distribución de la riqueza, ¿sí? Le permite a algunos acceder a más alimentos y a otros a muy poco o nada. ¿Bien? Entonces, pero hoy en día, ¿sí? La producción de alimentos en sí no es un problema. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se han dado una serie de cambios. Bien, vamos a empezar a analizar, ¿sí? En concreto, la revolución industrial. Bien, la revolución industrial, ¿sí? Generalmente hay una imagen de la revolución industrial como si de un día para el otro en Inglaterra, como por obra de magia, se abrió el cielo y empezaron a caer fábricas. Así, pam, 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 pam. Y de repente una sociedad campesina se convierte en una sociedad hiperindustrializada de un día para el otro. ¿Bien? La revolución industrial no es así. ¿Bien? Inicialmente, ¿sí? La revolución industrial implica más que la industrialización y mecanización de la producción, una maximización del trabajo. Complicado eso que lo dijo el profe, ¿no? Vamos a retomar. A ver. ¿Mm? ¿Qué les quiero decir con esto? Que sí, ojo, van a surgir fábricas, va a surgir una producción mecanizada. ¿Qué significa producción mecanizada? Una producción mecánica, ¿sí? ¿Bien? Que requiere de máquinas. ¿Bien? Puede ser más modernas, ¿bien? ¿Sí? Pues, y obviamente
se utiliza producción mecanizada para diferenciarla, ¿sí?, de lo humano produciendo. ¿Bien? Ya vamos a ir a eso. En, en sus Ujú. Exactamente. ¿Bien? Eso sería una producción mecanizada. ¿Bien? Además, es un buen ejemplo porque las fábricas de alfajores suelen tener la producción, así que se las ve desde las ventanas. Y bueno, fui a cualquier lado, no importa. Pero es un buen ejemplo. Bien. Eh, Originalmente, ¿sí?, la revolución industrial, y esto plantea Eric Hobsbawm, ¿sí?, un historiador que vamos a leer mucho a lo largo de la cátedra, ¿sí?, dice, a ver, originalmente la revolución industrial no implica inmensos cambios, ¿sí?, técnicos originalmente. Además, lo que dice Hobsbawm es, la gran mayoría, ¿sí?, de la tecnología que empieza a aplicarse durante la revolución industrial ya se conocía como hace 30, 40, 50, 60 años antes, ¿sí? La diferencia es que durante la revolución industrial, ¿sí?, una serie de productores, ¿sí?, y fundamentalmente de gente que empieza a innovar, empieza a utilizar esta tecnología, ¿sí? Pero no es una tecnología, ¿sí?, no es una revolución tecnológica en sus inicios, ¿sí?, sino que es una revolución en la forma de organización del trabajo. ¿Bien? ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? A que empieza, ¿sí?, a utilizarse el trabajo humano de manera mucho más efectiva y mucho más productiva, ¿sí?, acompañada al mismo tiempo de máquinas, ¿sí?, que en ese momento, como la lanzadera volante, el uso mecánico, ya le voy a mostrar, ¿sí?, están todas relacionadas con la industria textil, ¿sí?, acompañan y facilitan este trabajo. Bien, entonces, los comienzos, ¿sí? Bien, la máquina de vapor empieza a usarse durante la revolución industrial y comienza a usarse como una forma de extraer agua, ¿sí?, de las minas. ¿Bien? En realidad, la primera, creo que de 1763 la patente de James Watt, del motor a vapor. Este, y el motor a vapor, ¿bien?, empieza a usarse, ¿sí?, en la industria minera, ¿bien?, como bomba para extraer agua de las napas. ¿Bien? Ya les voy a contar. ¿Bien? Ahora, hay una diferencia fundamental, ¿sí? Porque una cosa, ¿sí?, es tener una producción mecanizada y otra es organizar el trabajo humanamente. ¿Bien? A ver, hay una diferencia muy importante. Si yo quiero producir una mesa, ¿bien?, el método de producción clásico residía, ¿sí?, básicamente, por ahí en un artesano, ¿bien?, que iba una persona, o por ahí el artesano con su hijo, ¿bien?, o un productor, ¿sí?, en un taller, en un gremio, ¿sí?, que hacía determinadas tareas, ¿sí?, que muchas veces cubrían toda la fase de producción. ¿Bien? El hombre aserraba, ¿sí? Por ejemplo, el hombre se llamaba Juan. ¿Bien? Aserraba, cortaba las piezas de madera, ¿bien?, también las lijaba, ¿sí?, las barnizaba, las unía, terminaba de pintarlas y las vendía. ¿Bien? Entonces, con esa forma de producción se producían, pongámosle, bien, 2 o 3, ¿sí?, mesas por día. ¿Bien? Lo que empieza a hacerse durante la revolución industrial es a dividir las fases del trabajo. ¿Bien? Lo que se descubre, ¿sí?, es que si el humano hace una misma tarea, ¿sí?, de manera repetitiva, ¿sí?, en un equipo y un conjunto de trabajo de personas, aumenta la productividad. ¿Sí? En X cantidad de tiempo se produce mayor cantidad de mesas. ¿Sí? Entonces, si lo ponemos a González, ¿sí?, a trabajar solamente en el aserradero, a cortar la madera, ¿sí?, a Pérez a lijarla, ¿sí?, a Mamaní a unirla, ¿sí?, y a Tolaba a pintarla, ¿bien?, en vez de producir 3 mesas vamos a producir 20. ¿Bien? Porque esa división del trabajo permite aumentar la productividad. ¿Bien? Entonces, estas formas de organización del trabajo son los fundamentos y los inicios de la revolución industrial. ¿Sí? En realidad, no es necesariamente mediante la inversión en grandes máquinas, ¿sí?, que se da la revolución industrial, ¿sí?,
sino mediante la maximización del trabajo y la explotación de los trabajadores. ¿Bien? Porque, ojo, ¿sí? Para muchas personas, en muchos momentos de la historia, incluida la Revolución Industrial, es mucho más barato, ¿sí?, contratar 200 personas a un sueldo bajo que comprar maquinaria. ¿Bien? Eso pasa hoy en día. ¿Sí? Por ejemplo, la ropa que ustedes están usando. ¿Sí? Yo no sé si ustedes conocen la historia de los talleres clandestinos, no tan solo en Argentina, sino también en el sudeste asiático, en Tailandia, en Indonesia, etcétera, etcétera. Bien, a estos productores les resulta mucho más barato, ¿sí?, pagarle $1,50 por día, ¿sí?, a 20.000 trabajadores que comprar una máquina. ¿Bien? Entonces, incluso en el día de hoy, ¿sí?, que estamos en el pico de la evolución tecnológica de la producción, ¿sí?, se sigue explotando mano de obra de manera intensiva y extensiva, mucha gente, ¿sí?, a un precio muy barato, y eso le resulta al productor más factible. ¿Sí? ¿Se entiende de qué estoy hablando? Bien, bueno. Los inicios, ¿sí?, de la revolución industrial, en realidad los orígenes, ¿sí?, tienen que ver con lo que se conoce como la industria artesanal a domicilio. ¿Sí? Esta es una etapa, ¿bien?, previa, pero que luego va a convivir, ¿sí?, dentro de la revolución industrial y se va a seguir utilizando. ¿Sí? La industria artesanal a domicilio, ¿sí?, fíjense la palabra, ¿bien? Artesanal a domicilio, ¿sí? La industria artesanal a domicilio es muy fácil de entender. Se trataba ni siquiera de talleres, sino del hogar de una familia, ¿bien?, donde esta familia producía determinados bienes, ¿sí? La revolución industrial está fuertemente ligada a la producción textil, ¿sí? La industria de despegue, ¿sí?, o take-off, ustedes van a ver muchas veces la palabra, ¿sí?, es la industria textil, ¿sí? Toda la sociedad del siglo XIX que empiezan a industrializarse comienzan con la producción textil. ¿Qué es la producción textil? De ropa. ¿Bien? Cuando me refiero a la producción textil, me refiero, ¿sí?, a la producción de ropa, ¿sí?, o de elaboración de las materias primas, ¿bien?, para la producción de ropa, ¿bien?, de indumentaria, como le dicen hoy en día, ¿sí? Entonces, en este sistema, ¿sí?, lo que se da es que la familia trabajaba, padre, hijo, madre, ¿bien?, en la casa, ¿bien? Uno se dedicaba a bailar, otro se dedicaba a coser, otro se dedicaba a lavar la lana, etcétera, etcétera, y producían, ¿bien?, por ejemplo, una pieza que puede ser una camisa, ¿bien? Dentro de la industria artesanal a domicilio, ¿sí?, los productores están en el medio de la cadena, ¿sí?, están en la fase secundaria de la producción, ¿bien? ¿Recuerdan la producción primaria, secundaria y terciaria? ¿Cuál sería la producción primaria? Muy bien. Sacar la lana de la oveja, incluso criar, ¿sí?, criar la oveja, ¿bien?, en el campo, ¿sí? Eso sería parte de la producción primaria, ¿bien? ¿Cuál sería, ¿sí?, la fase secundaria de la producción? ¿Mm? Ahí está, agarro, bueno, ¿sí?, producir la tela o tomar la materia prima, que en este caso sería lana, esperemos que esto sea algodón, ¿sí? Esto obviamente una camisa no es de lana, porque si no picaría, pero en ese momento la lana era muy importante, ¿bien?, se utilizaba mucho. Bien, lana o algodón, y relaboro esa materia prima, bien, y la convierto en una camisa, bien, o tela. Sí, pueden ser las dos cosas. Claro, bien. Cuando estábamos todos encerrados en la pandemia, aprendimos de industria textil, gastronómica, bien. Mm, tal cual, ¿sí? Bueno, ahí está, muchos, ¿sí?, jugaron, ¿sí?, a ser pequeños productores, ¿sí?, durante la pandemia, ¿bien? Y producir, reelaborar las materias primas, ¿bien? Esa es la fase secundaria. Y la terciaria, venderla, exactamente, ¿sí? La venta, la comercialización, bienes y servicios, ¿sí?, es la fase terciaria, ¿bien? En la industria artesanal a domicilio, ¿sí?, la familia productora se hallaba en el medio de la cadena, ¿sí?, y estaba controlado por un comerciante que manejaba las dos fases, ¿sí? Un comerciante, ¿sí?, que les vendía la lana, ¿sí?, la materia prima para la elaboración, ¿sí?, de estos productos, ¿sí?, y la última fase también, que era la de la comercialización.
¿Bien? Entonces, el comerciante iba y le vendía la lana, ¿sí? Y luego, ¿sí? Les compraba el producto terminado y lo vendía, ¿sí? Esto obviamente le daba una mayor ganancia ¿a quién? ¿Al productor o al comerciante? Al comerciante. ¿Bien? Esto, ¿sí? Es anterior a la fábrica, ¿sí? Ahora les voy a contar, ¿bien? Cómo funciona, ¿sí? La fábrica, ¿bien? Porque hay una gran diferencia, ¿sí? En la industria artesanal a domicilio, ¿sí? Los productores eran dueños de muchas cosas, ¿bien? Producían, ¿bien? En su casa, por eso es a domicilio, ¿sí? Incluso muchísima industria artesanal a domicilio se desarrolla en el campo, ¿bien? No tan solo en las ciudades, ¿sí? Eran dueños de sus medios de producción, ¿sí? Eran dueños de los telares, de los usos, ¿sí? Eran dueños de las herramientas que necesitaban para producirlo, ¿bien? Y ellos marcaban y regulaban sus tiempos de trabajo, ¿bien? Lo cual es muy importante, ¿sí? Ahora, esto va a empezar a cambiar, ¿sí? Bueno, acá vemos, por ejemplo, una imagen un tanto bucólica, ¿sí? Si se quiere, de la industria artesanal a domicilio, ¿sí? Una casa, ¿sí? Fíjense que el hombre está con el telar, ¿bien? Trabajando, ¿sí? La madre está con el uso, hilando, ¿bien? Y aquí, no sé si es la hija, pero me parece que está, puede ser la tía, ¿sí? Porque está un poco más grande, ¿bien? Y el perro está descansando, ¿bien? Pero bueno, esta imagen, ¿sí? Digamos, nos ilustra un poco, ¿bien? La división del trabajo dentro de la industria artesanal a domicilio, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver, ¿sí? Es que en la revolución industrial, ¿sí? Empiezan a desarrollarse, ¿sí? Las protofábricas o talleres, ¿sí? Donde cambia la dinámica de trabajo, ¿sí? Ahora, esto no significa que desaparece del todo la industria artesanal a domicilio, sino que se desarrolla de manera paralela. ¿Bien? Entonces, hay una gran diferencia entre el taller y la industria artesanal a domicilio. Para empezar, sí, se emplea mano de obra contratada donde el capitalista posee los medios de producción. ¿Qué significa esto? ¿Mm? Ahí está, los elementos necesarios para la producción. ¿Bien? Acá hay una diferencia, ¿sí? Entre la industria artesanal a domicilio y esto. ¿Bien? En las fábricas, ¿sí? O en las protofábricas, ¿sí? Ya les voy a decir por qué. ¿Saben qué es proto? Antes de algo, ¿sí? No tiene que ver con el poroto, ¿sí? Es proto, ¿sí? Anterior, ¿bien? Entonces, si nosotros decimos protofábrica, es algo que es parecido a una fábrica, pero es anterior, ¿sí? Va a llegar a ser luego una fábrica, ¿sí? O nosotros... ¿Mm? Está en proceso de serlo, exactamente. ¿Bien? Entonces, bien. En la protofábrica, ¿sí? Lo que se hace, ¿sí? Es contratar a mano de obra. ¿Bien? Ojo, ya no son personas produciendo en su propio domicilio, ¿sí? Sino que son personas produciendo, por ejemplo, si toda esta aula fuese mi taller, yo los contrato a todos ustedes para que trabajen en mi taller. ¿Bien? Y hay una diferencia. ¿Bien? Perdón, ¿alguien quería preguntarme algo? ¿No? Ahí está. Bien. Al mismo tiempo, hay otra diferencia. El capitalista, el dueño, ¿sí? De la fábrica, posee los medios de producción, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que él tiene las maquinarias, ¿sí? Todo, el lugar donde se siente el trabajador, el uso, el telar, etcétera, etcétera, le pertenecen a él. ¿Bien? Entonces, ¿sí? Controla los medios de producción, ¿sí? Y contrata a esta mano de obra. Bien, ya vamos a ver cómo se llega a la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Ahora, no se trata de un sistema de producción totalmente mecanizado, sino que suele utilizar los mismos medios técnicos que la industria artesanal a domicilio. Por eso se suelen llamar protofábricas o talleres, ¿sí? Porque todavía no están del todo mecanizados, ¿sí? Se sigue utilizando muchísima mano de obra, ¿bien? De manera extensiva e intensiva, ¿sí? Los hago laburar 15 horas al día y contrato a 20.000 de ustedes, ¿sí? Eso es intensivo y extensivo, si se quiere, ¿bien?
¿Por qué? Porque me sale más barato que comprar una máquina. ¿Sí? Me conviene. ¿Bien? Ahora, entonces, el cambio se produce en la división del trabajo en el cual el individuo realiza una sola tarea en la frase productiva, lo cual permite elevar la productividad. Bien, ya hablamos de esto. ¿Sí? Un individuo hace una misma tarea, ¿sí? De manera repetitiva, ¿bien? Lo cual permite que se produzcan más, ¿sí? Se produzca más, por ejemplo, sillas, mesas, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, acá estamos viendo, esto también es una imagen, ¿sí? De lo que era un prototaller, ¿bien? En este caso bastante más mecanizado, y lo que refleja de alguna forma, ¿sí? Es la división del trabajo, ¿bien? Acá lo que estamos viendo, ¿sí? Es una fábrica, bien de fines del siglo XVIII, donde se producen, ¿sí? Textiles. ¿Bien? La mecanización, ¿sí? Intensiva, ¿bien? Empieza a darse en una fase posterior de la revolución industrial. ¿Bien? La revolución industrial, ¿sí? Este cambio del cual yo le estoy hablando, ¿sí? Del prototaller, ¿sí? De la industria artesanal a domicilio hacia, ¿sí? Una producción totalmente mecanizada o en buena parte mecanizada, ¿sí? Lleva mucho tiempo. ¿Bien? La revolución industrial no tiene 25 de mayo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? Que no hay una fecha y un día, ¿sí? Que uno pueda decir este día, ¿sí? El 15 de marzo de 1760 comenzó la revolución industrial. No, ¿bien? Es un proceso, ¿sí? Que se da de manera paulatina. ¿Bien? Algunos historiadores dicen que se da a partir de 1760, otros que se da a partir de 1780. ¿Bien? Lo que yo quiero que ustedes tomen como fecha tentativa, pueden decirme, empieza a desarrollarse a partir del último cuarto del siglo XVIII. ¿Sí? Claro, hoy estaríamos en una tercera o cuarta revolución industrial, ya me perdí, ¿bien? Pero seguimos teniendo en la cuarta ya, ¿no? En la, Exactamente, con la inteligencia artificial, ¿sí? Seguimos en un ciclo de revoluciones industriales, ¿sí? La inteligencia artificial se considera, acá como está diciendo el profe, como una cuarta revolución industrial. Bien. Eh, Ojo, la inteligencia artificial no va a estudiar por ustedes ni va a rendir exámenes, ¿no? ¿Sí? Ya vamos a hablar después de eso, ¿sí? Porque a veces me llegan unos trabajitos con inteligencia artificial, ¿m? Pero ya vamos a hablar de eso. Bien. Entonces, la revolución industrial, ¿sí? Eh, es un proceso que se da fundamentalmente entre fines, la primera revolución industrial, ¿sí? Entre fines del siglo XVIII, el último cuarto del siglo XVIII, a ver, si quieren me anotan ahí 1780 y yo les voy a decir que sí, ¿sí? Pongámosle 1780, ¿sí? Hasta 1830, ¿sí? En este periodo, bien, la revolución industrial se va a dar básicamente en un solo lugar, ¿sí? ¿Dónde se da la revolución industrial? En Inglaterra, ¿sí? ¿Bien? No tan solo en Inglaterra, sino en líneas generales en Gran Bretaña, ¿sí? Pero se da fuertemente, ¿bien? En Inglaterra, ¿sí? ¿Saben qué es Gran Bretaña? ¿Bien? Gran Bretaña, ¿sí? Es lo que se conoce como el Reino Unido, ¿sí? En inglés se llama United Kingdom, ¿sí? Que es lo mismo, Reino Unido, ¿sí? El Reino Unido, ¿sí? Se compone de distintos países. ¿Saben cuáles son? Exactamente. Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, ¿sí? Irlanda del Sur no. ¿Bien? Esos son los cuatro países que componen el Reino Unido. ¿Bien? Dentro del Reino Unido, la revolución industrial se va a dar fuertemente, ¿sí? En Inglaterra y en parte de Escocia, ¿sí? La revolución industrial, la primera revolución industrial, se va a dar casi exclusivamente, ¿sí? En Inglaterra. Los países que se van a industrializar después, ¿sí? Fundamentalmente Francia, ¿sí? Luego Alemania, Bélgica, Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero fundamentalmente Francia, que es la segunda etapa de industrialización,
van a empezar a hacerlo a partir, ¿sí?, de 1830. Entonces, la primera revolución es un fenómeno que se da básicamente, ¿sí?, dentro del Reino Unido, ¿bien? Dentro de Gran Bretaña. Bien. Bien. Esta parte yo ya no estoy siguiendo el PowerPoint, chicos, sino que estoy cambiando el orden. Bien. Esta es la lanzadera volante, ¿sí? Es una máquina, ¿bien?, que sirve para hilar, ¿sí? Para trabajar, para formar el hilo, ¿bien?, necesario para luego tejer, ¿sí? Esta es la gran máquina de la revolución industrial, ¿sí? Esto es lo que transforma todo, la famosa lanzadera volante, ¿sí? Fíjense, ¿ven?, que tenemos un hombre que todavía está trabajando, ¿sí?, a mano, ¿bien? Es lo que se conoce como la tracción a sangre, ¿sí? Igual esta máquina que a usted le parece tan simple, revoluciona, ¿sí?, la producción a nivel industrial, ¿bien? Bien. Ahora, para que esta revolución, ¿sí?, se dé, hacía falta una serie de cambios fundamentales, ¿bien?, sobre todo en la producción agrícola. ¿Bien? ¿Por qué? Porque uno de los cambios que se da a partir de la revolución industrial es que una cantidad cada vez mayor de personas, ¿sí?, empieza a dedicarse, ¿sí?, a la producción industrial, a la fase secundaria de la producción, ¿sí?, abandonando la fase primaria de la producción. Es más, Inglaterra, ¿sí?, es el primer país en la historia de la humanidad, ¿bien?, que va a empezar a tener más población urbana que rural, mayor población asalariada, ¿sí?, que independiente o autosuficiente, ¿bien?, mayor población que consume, ¿sí?, productos alimenticios y no los produce. ¿Bien? Esos tres cambios son súper importantes. ¿Por qué? Porque todo eso que le estoy diciendo se parece mucho a la sociedad en la cual vivimos hoy en día. ¿Bien? Entonces, hay un cambio fundamental y una revolución que es tan importante como la industrial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda esta revolución, ¿sí?, se da utilizando una inmensa cantidad de trabajadores, ¿sí?, que ya no producen sus propios alimentos, ¿sí?, y que producen bienes manufacturados, bienes industriales, ¿sí? Una inmensa cantidad de trabajadores que producen ropa, pero ya no producen, ¿sí?, carne, maíz, trigo, etcétera, etcétera, lo necesario para el alimento básico. ¿Bien? ¿Y cómo se da este cambio de un tipo de sociedad a otra? ¿Qué les suena a ustedes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Mm? Hay una revolución, ¿sí?, también en la producción agrícola. ¿Bien? Porque ¿cuál es el problema? ¿Sí? ¿Por qué no se podía dar este cambio previamente? ¿Sí? Esto a ustedes por ahí les va a sonar muy simple. ¿Bien? Por eso les digo que sobra alimento hoy en día. Hoy en día lo que nos falta por ahí es la guita para comprar alimento. Pero alimento hay, chicos. Es más, Argentina, ¿sí?, produce básicamente 10 veces lo que nosotros necesitamos como población, ¿sí? Por eso se exporta. ¿Bien? Pero era muy difícil llegar a una sociedad como la nuestra, una sociedad de consumo industrializada en las sociedades previas, porque no había suficiente alimento. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, bien, alguien que vive, ¿sí?, en una fábrica produciendo, ¿sí?, por ejemplo, camisas, necesita alimentarse, obviamente. ¿Bien? Y en una sociedad en la cual no hay suficiente alimento, no hay forma, ¿bien?, que se desarrolle una sociedad, ¿bien?, en la cual la mayor parte de la gente no produce sus propios alimentos. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? ¿Sí? Tiene que darse un cambio muy importante para que nosotros podamos vivir en la sociedad en la cual vivimos actualmente, donde nadie es productor directo, ¿sí?, donde todos consumen, ¿sí?, y son muy pocos los que producen, por ejemplo, alimentos. ¿Bien? Y ese cambio fundamental tiene que ver con la producción agrícola, ¿sí? Para hacérsela súper simple, tiene que haber alimentos para todos, ¿sí? Tiene que haber alimentos para todos, ¿sí?
para que el ser humano dedique su tiempo, por ejemplo, para trabajar de cualquier otra cosa que no sea producir alimentos, ¿sí? Obviamente tiene que haber alguien que los esté produciendo y tiene que haber, ¿sí?, una producción agrícola que lo sustente. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, la revolución agrícola, ¿sí?, en realidad tiene que ver con muchos cambios, ¿sí?, que no tan solo van a impactar en la producción agrícola en sí, sino que van a permitir, ¿sí?, que se formen sociedades urbanas, ¿bien?, y que estos trabajadores empiecen, ¿sí?, a moverse del campo a la ciudad. ¿Bien? ¿Cómo pasamos de una sociedad que vivía mayormente en el campo y era productora directa, producía sus propios alimentos, a otra que vive mayormente en la ciudad y consume? ¿Bien? Hay distintas explicaciones al respecto, ¿sí? La comercialización, ¿sí? Hay, ¿sí?, un pensador muy importante, ¿bien?, del siglo XIX, ¿sí?, Karl Marx, ¿sí?, que explica este cambio, ¿sí?, a través de una teoría que va a tener mucho peso, ¿sí?, no tan solo en ese momento, sino también en las formulaciones posteriores, ¿bien?, que plantea la teoría de la acumulación originaria, ¿sí?, que es disociar, ¿sí?, al productor de los medios de producción, ¿sí? ¿Cuál es su nombre? ¿Valentina? Bien, ¿cómo logramos que Valentina, ¿sí?, por ejemplo, que tenía su propia parcela de tierra, bien, que producía sus propios alimentos, ¿sí?, al año siguiente esté trabajando en una fábrica 14 horas al día, ¿sí?, y sin poder producirlos? ¿Bien? ¿Qué tenemos que hacer para que Valentina se vaya a la ciudad? Le podemos ofrecer un salario, pero Valentina le puede decir, mira, a mí me gusta quedarme en mi campito, yo, claro, produzco lo mío, soy independiente. ¿No? Y además, usted tiene que pensar que ya vamos a hablar de esto, los salarios de la revolución industrial eran horripilantes, ¿no? Digamos, eran sueldos muy, muy, muy bajos, eran sueldos de hambre. Exactamente. Ya vamos a hablar de las condiciones de trabajo y todo eso, ¿sí? Cómo hago para que Valentina vaya a trabajar a la ciudad? ¿Qué? Y tiene que llegar de alguna manera, eso es cierto, ¿sí? La manera más fácil es quitarle la tierra. ¿Eh? Listo. O que ella venda sus tierras, forzarla en realidad como para que venda su tierra, ¿sí? Porque vamos a presuponer que Valentina, ¿sí? Los seres humanos somos, por lo menos en nuestra rutina y en nuestra forma de vida, naturalmente conservadores, ¿sí? Digamos, es muy difícil, ¿sí?, que pasemos, por ejemplo, de vivir de la ciudad al campo de un día para el otro, ¿sí? Si yo le ofrezco a usted y le digo, chicos, miren, le voy a dar una tierrita, no sé, en X lugar, pero ustedes, bueno, ya no van a manejar plata, o van a vivir de lo que produzcan ustedes, ¿sí? Una vida campesina clásica, ¿sí? Tienen que tener hacienda, tienen que tener ganado, tienen que tener su chacrita, ¿sí?, etcétera, etcétera. Muchos dicen, ay, profe, qué bonito, qué lindo. Si yo creo que no dura ni una semana, ¿eh? A los 10 días ya están padeciendo hambre, ¿sí? Ojo, es muy difícil, una forma de vida muy distinta, ¿sí? Un laburo muy duro, muy físico, ¿sí? Este, entonces, cambiar de un ámbito a otro es difícil, ¿sí? Y en líneas generales es raro que la sociedad sola de por sí pase del campo a la ciudad. Entonces, lo que hacemos a la pobre Valentina es quitarle la tierra, ¿sí? Ajá. Ajá. Valle Grande, es precioso Valle Grande. ¿En San Francisco o Valle Grande? Ah, en Valle Grande, sí. Bueno, bien, que es una forma de vida distinta. Muchos son pastores, tienen sus chacras, ¿sí? Digamos, es una forma de vida más rural, más campesina, ¿bien? Y es distinto, ¿bien? Entonces, ¿qué hacemos, bien, para que Valentina, ¿sí?, vaya a trabajar a la ciudad? Le quitamos la tierra. Y hay muchas maneras de quitarle la tierra, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, si Valentina en algún momento se endeuda conmigo, ¿sí?, yo le digo a Valentina, bueno, Valentina, no puedes pagar, entonces vas a tener que darme tu tierra como forma de pago, ¿sí? Bueno, ¿qué otra forma puede ser? Presionar a Valentina para que me venda su tierra, ¿sí? Y hay otra cosa que es bastante compleja, ¿sí?, que ustedes no la van a entender del todo ahora, ¿sí?, pero que forma parte, ¿sí?, del antiguo régimen de las sociedades que todavía son feudales, ¿sí?, que gran parte de la tierra, ¿sí?, una buena parte de la tierra, ¿sí?, pertenecía en algunos casos, ¿sí?, a grandes propietarios que se conocían como señores feudales, pero otra gran cantidad de la tierra también era tierra comunal,
¿sí? Tierra, ¿sí? Que no tenía un propietario determinado, pero que se utilizaba de manera comunal fundamentalmente para pastorear, ¿sí? Para el ganado. Bien, sí. Ujú. Bien, bien. Bien, bueno, eso hay parte, digamos, de Daniel, Agustín, nada que ver, perdón. Chicos, yo les voy a preguntar mil veces el nombre. Ustedes no se ofendan, pues yo tengo muy mala memoria. No, no hay ningún problema. Después lo hablamos con Agustín, pero lo que está diciendo yo sé a dónde va, ¿sí? Porque parte de eso también pasa en Argentina en el siglo XIX. ¿Bien? Por ahí va la mano. Bien. Entonces, hay dos diferencias en el uso, ¿sí? Por ejemplo, de la tierra en las sociedades feudales y de la tierra en la sociedad capitalista. Bien. Entonces, por ejemplo, en un feudo, ¿sí? En una sociedad feudal típica, sí. Sí, ahora lo voy a ejemplificar. En la sociedad feudal, ¿sí? Por ejemplo, había mucha tierra que pertenecía a los señores feudales. Bien. Los señores feudales, ¿sí? Tenían X cantidad de tierra, ¿sí? Y personas que trabajaban dentro de la misma y tributaban para ellos, ¿sí? Supongamos que la mitad del aula, ¿sí? Pertenecía a mi feudo, ¿sí? Al feudo del profe Lago, ¿bien? Y dentro del feudo del profe Lago yo les permitía a ustedes estar en mi tierra a cambio de que ustedes me pagasen un tributo, ¿sí? Ese tributo podía ser en especies, ¿sí? Por ejemplo, en trigo, en lana, en ovejas o en trabajo incluso, ¿sí? Ustedes podían pagarme, ¿sí? Trabajando, ¿bien? Había distintas formas de tributar, ¿bien? Ahora, este señor feudal, ¿qué hacía con la tierra? ¿Sí? La distribuía para que la trabajen, ¿sí? Sus siervos, ¿bien? Ya vamos a hablar de qué significa la servidumbre en la Revolución Francesa, ¿bien? Estas personas estaban obligadas, ustedes estaban obligadas a trabajar para mí y a pagarme el tributo. Bien, es diferente al esclavo. ¿Bien? Ya vamos a ver la diferencia. Ahora, ¿qué hacía el señor feudal con todo eso que le daban? ¿Sí? Tenía pilas, ¿sí? De leña, de ganado, de maíz, no, maíz no, de trigo. Ah, no, maíz sí, ya porque ya era el siglo XVIII, un poco más. Ya había llegado el trigo americano y ya había llegado acá. Este, mm, pero ¿qué hacía con eso? ¿Sí? Fundamentalmente, ¿sí? O lo acopiaba, ¿sí? O le daba de comer a sus ejércitos, ¿sí? Pero no se dedicaba, ¿sí? A generar una riqueza en base a eso, ¿sí? Sino que el señor feudal, ¿ven? En líneas generales, lo que le sobraba, el excedente de todo esto, se los voy a decir de manera muy simple, ¿sí? Se dedicaba a reventarlo en fiestas, pero así, literalmente, ¿bien? ¿Por qué? Porque el rol del señor feudal, ¿sí? Era de vez en cuando decir, bueno, cada mes y medio, 2 meses, me hago un asado para 200 del feudo, los invito a todos, ¿sí? A todos que vengan a comer, festejan 2, 3 días seguidos y hacemos bolsa todo lo que teníamos reservado, ¿bien? O también, ¿sí? Lo utilizaba para darle de comer a sus tropas, etcétera, etcétera. Pero no generaba una ganancia, ¿sí? De eso que le sobraba. Y eso que le sobraba en maíz, en trigo, en lo que sea, ¿sí? Se llama excedente, ¿sí? Lo que sobra de la producción y yo puedo destinarlo a la venta. ¿Se entiende? Bien. Entonces, en ese tipo de situación era muy difícil, ¿bien? Que se dé una producción, ¿bien? Industrializada. ¿Por qué? Porque no era el objetivo del señor feudal, ¿sí? Producir para vender, ¿sí? Primero y principal. Después, el resto del aula que no estaba en el feudo, ¿sí? Podía ser o pequeña propietaria de sus propias tierras, ¿sí?
o bien arrendar sus propias tierras a pequeños propietarios, ¿sí? O bien vivir en tierras comunales, ¿sí? Las tierras comunales eran sumamente importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque permitían a las personas, ¿sí?, utilizar la tierra para pastorear, ¿sí?, que se necesitan grandes extensiones, para obtener leñas, para poder recolectar frutos, etcétera, etcétera. Bien, lo que hace esta revolución industrial es destruir ese sistema. Bien, destruye ese sistema, porque empieza a convertir a la tierra en una mercancía, ¿sí? Una mercancía destinada a la compra y a la venta dentro del mercado, ¿sí? Y destinada a la producción de otras mercancías, en este caso, maíz, trigo, ganado, etcétera, etcétera. Hay un cambio en la mentalidad, ¿bien? Y para que este sistema se desarrolle, ¿sí?, hay que eliminar a dos actores sociales, el señor feudal y la pobre Valentina, que era una campesina autosuficiente. ¿Bien? Pobre Valentina también, ¿sí?, va a sufrir, ¿bien?, en este caso. Entonces, lo que se da en Inglaterra, ¿sí?, es una clase burguesa rural, ya vamos a hablar bien de qué es la burguesía, ¿bien?, que empieza, ¿sí?, a comprar la tierra de los señores feudales, ¿sí? ¿Por qué? Porque los señores feudales solían estar endeudados, ¿sí?, con un sector, con una clase que es la burguesía, ¿sí? Ya vamos a hablar de cuáles son los orígenes de la burguesía, qué rol cumple, ¿sí?, económicamente, ¿sí? Entonces, bueno, el señor feudal, por ejemplo, Agustín, que era un señor feudal, tenía determinada cantidad de deudas conmigo, que yo era un burgués, y en un momento le digo, bueno, Agustín, me va a tener que pagar con tu tierra. ¿Cuántas tenés? Y 600 hectáreas. Bueno, vengan para mí, démela, ya quedamos ahí. Y me dedico, ¿sí?, a utilizar esas 600 hectáreas para poner soja. Listo, es lo que más plata da. ¿Ven? Y la vendo. ¿Ven? Al mismo tiempo, ¿sí?, esto implica un fuerte cambio, porque ya se empieza a utilizar la tierra con el fin de producir alimentos, ¿sí?, y con el fin de vender estos alimentos, ¿sí?, lo cual es distinto a una sociedad en la cual la mayor parte de los individuos producen lo que consumen, ¿sí? Y para que esto se dé, al mismo tiempo tiene que darse en paralelo el crecimiento de un mercado, ¿sí? No tan solo yo producir un montón de alimentos, ¿sí?, sino también que haya gente que los consuma. ¿Bien? Y esto, el desarrollo, ¿sí?, de este sistema en el campo, y lo vamos a ver también en la ciudad, tiene que ver con un fuerte desarrollo de la propiedad privada. ¿Bien? La propiedad privada, ¿sí?, es una forma, ¿bien?, de entender el espacio y de dividirlo y de asignarle, ¿sí?, una propiedad en sí, que es muy moderna. ¿Bien? En realidad, en la época feudal existían distintas formas de propiedad, ¿sí?, que no correspondían necesariamente a una sola persona. ¿Bien? Y para que se desarrolle la propiedad privada, lo que se hace en la Revolución Industrial es eliminar las tierras comunales, ¿sí? Las tierras comunales pasan a manos de la corona, pasan a manos del Estado y el Estado empieza a venderlas al mejor postor, ¿sí? ¿Y quién es el mejor postor? El que más plata tiene, ¿sí? ¿Y quién es el que más plata tiene? ¿Los campesinos o los burgueses? Los burgueses. ¿Bien? Entonces, la tierra, ¿sí?, empieza a ser utilizada, ¿bien?, por la burguesía para producir alimentos y venderlos en el mercado, ¿sí?, y al mismo tiempo empiezan a arrendar su tierra muchas veces a los antiguos campesinos que estaban dentro de los antiguos feudos. ¿Bien? Entonces, a cambio de producir, ¿sí?, se le paga con determinada cantidad, ¿bien?, X cantidad de producción o en la mayoría de los casos con moneda. ¿Bien? Esto que le estoy diciendo, chicos, es una transición que lleva mucho tiempo y que yo se lo estoy describiendo de manera bastante rápida. ¿Bien? Pero más o menos entienden de qué se trata, ¿sí? El paso de una sociedad a otra. Bien. La revolución agrícola además no tan solo tiene que ver con estos cambios, sino que tiene que ver con cambios técnicos sumamente importantes, ¿sí? Fundamentalmente el sistema de rotación de cultivos, ¿sí?, entre cultivos y ganadería, que mejoran los niveles de productividad, ¿sí? La rotación es fundamental en los cultivos. No sé si ustedes han visto alguna vez un campo cómo se rota, ¿sí? Por ejemplo, si uno va al campo, ¿bien?, lo que van a ver es que generalmente la mayor parte de los productores
Ojo, digamos. Bueno, habrá visto que en el campo, ¿sí? Dicho en términos muy generales, hay partes que están cultivadas, por ejemplo, con maíz, y hay partes que están dedicadas, ¿sí? A la ganadería. Bien. Ujú. Exactamente. Bien. ¿Por qué? Porque perdón, Agustín, porque, digamos, la tierra, ¿sí? Tiene los minerales y los nutrientes necesarios para X cantidad de años de producción, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero meter maíz, ¿sí? Puedo producir 2 o 3 años seguidos maíz. Pero luego, ¿sí? Los minerales necesarios, ¿sí? Para que siga creciendo maíz se agotan. ¿Bien? Entonces, si yo tiro trigo de vuelta en esa parcela, me va a salir la mitad de la cosecha o me va a salir mucho menos. ¿Sí? Entonces la tierra pierde su rinde. ¿Qué se hace? Bien, en esa tierra, bien, en la cual yo metía maíz en ese momento, lo que voy a hacer es dejar de poner maíz ese año y voy a poner ganado. Bien. Entonces, ¿qué hace el ganado? ¿Ven? Va a crecer algún que otro brotecito de maíz, seguramente saldrá trigo, saldrá pasto, saldrá distintas cosas. El ganado come eso, ¿bien? Y defeca en el mismo lugar, y esa, la bosta, ¿bien? Funciona como abono, ¿bien? Y empieza a abonar la tierra, ¿sí? Entonces, el ganado, ¿sí? Funciona al mismo tiempo como una forma, ¿sí? De volver a darle, ¿sí? Los minerales necesarios a esa tierra. Este es un método, digamos, que se aplicaba en el siglo XVIII, siglo XIX. Hoy en día meten Roundup, digamos, pumba, meten productos industriales, ya te lo venden en bolsa y vos lo metés directamente. Este, mm, sí, la rotación, ¿sí? Ah, claro, sí, la bosta, sí, sí, sí. Claro, ah. Y en muchos lugares se sigue utilizando porque es una rotación muy efectiva. ¿Bien? Y el lugar que el año anterior yo había utilizado para el ganado, ahora meto maíz. ¿Sí? Entonces voy rotando, ¿sí? Una parcela un año trigo, un año ganado. Y después de vuelta paso el ganado a une y cosecho el trigo en el otro lado. Y cultivo el trigo en el otro lado. ¿Se entiende? Bien. Entonces, eso permite explotar todo el espacio sin desperdiciarlo, ¿sí? Y dividir, ¿sí? Entre distintos tipos de producción. Bien. Ahora, la revolución agrícola no tan solo se da, digamos, por la rotación, ¿sí? Sino por mejoras en las técnicas, ¿sí? De producción. ¿Bien? Mejores técnicas de arado, ¿sí? En líneas generales, los antiguos campesinos no araban mucho, ¿eh? Como que rajuneaban la tierra nomás. Este, mejores máquinas para arar, arados más profundos, ¿sí? Uf, muchísimo producen soja en el campo, ¿sí? Nos sobra. ¿Cuánto come soja acá? ¿Eh? Ah, algunos tenemos que comen soja bien, sí. A mí me gustan los brotes de soja, pero casi nunca los consigo. Pero no, así que soy fanático de los brotes de soja. Sí, claro. Es impresionante. Acá el profe me dice 40% de los campos del mundo. ¿Por qué? Porque es una producción, una commodity, así que vale muchísima plata, ¿m? Que es súper importante. Bueno, ¿en qué me quedé, chicos? Las máquinas, ahí está, muchas gracias. Bien. Empieza a haber una serie de mejoras en las semillas, ¿sí? Porque esta época, fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, comienza a desarrollarse una ciencia que nosotros conocemos como la biología y particularmente la botánica, ¿sí? Y empieza, ¿sí? A darse el estudio, ¿sí? Para el mejoramiento, ¿sí? De semillas, ¿bien? De lo que hoy en día conocemos como la genética, una genética obviamente no de laboratorio, pero ojo, sí, comienza a darse en ese momento, ¿sí? El inicio, ¿bien? De lo que nosotros conocemos como las ciencias agrarias, ¿bien? Que implica mejoras técnicas fundamentales, ¿sí? Para la producción, ¿bien? Entonces, toda esta serie de cambios son fundamentales, ¿sí? Fundamentales para que se desarrolle, ¿sí? Una sociedad urbana, ¿bien? Porque si no había suficiente alimento en el campo, ¿sí?
no había ninguna forma, bien, de que surja una sociedad como la que tenemos hoy en día, en el cual prácticamente el 90% de las personas no produce nada de lo que consume. ¿Bien? Yo tengo una plantita de romero y creo que de albahaca, y eso es todo. ¿Eh? Y hasta ahí llegamos. Ese es digamos, una micro parcela, así, ni siquiera entra en hectáreas. ¿Mm? Son centímetros cuadrados. ¿Bien? Muy bien. Ahora, ¿qué es fundamental? ¿Bien? Para que se dé una revolución industrial. ¿Sí? Y esto lo tienen que entender como una lógica de mercado, chicos. ¿Sí? Porque de nada sirve, ¿bien? Que yo produzca, ¿bien? 75.000 camisas por día si no tengo nadie que me las compre. ¿Sí? El mercado, ¿sí? Se compone de dos partes. ¿De qué? Consumidores y productores. Oferta y demanda. ¿Ven? Entonces, yo puedo ofertar muchísimas camisas, producir muchísimo, tener las mejores máquinas, lo que sea, pero si nadie me compra, eso no tiene ningún sentido. ¿Bien? Entonces, la revolución industrial, ¿sí? La tenemos que comprender en términos políticos, ¿sí? En términos militares, ¿sí? En términos geopolíticos, ¿sí? A través de la expansión del Imperio Británico. ¿Bien? El Imperio Británico, ¿sí? Que es un imperio que piensa a expandirse fuertemente a partir del siglo XVII, ¿sí? Ya para fines del siglo XVIII, ¿bien? Era un imperio que tenía prácticamente cubierta, ¿sí? Un 15-20% de la extensión del globo, ¿sí? Después vamos a empezar a trabajar con mapas. Esto es fundamental, ¿bien? A ver, en esa parte del mapa, ¿dónde está Gran Bretaña? ¿Está al norte o al sur? Empecemos por ahí. Al norte, bien. ¿En qué continente está Gran Bretaña? En Europa. Bueno, venimos bien. Ok, acá está. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Ven? Ojo que acá le quitaron Irlanda, ¿sí? Pobres irlandeses, ¿sí? Es que en realidad en ese momento eran parte de Gran Bretaña, ¿sí? No había Irlanda del Sur y Irlanda del Norte. ¿Ven? Eso, esas islitas que las han hecho grandes incluso, ¿eh? Como para que se vea, porque en realidad son más pequeñas, ¿sí? Van a dominar buena parte del mundo durante muchísimo tiempo, ¿sí? Toda la mayor parte del siglo XIX y prácticamente hasta 1945, la historia, ¿sí? Del mundo, ¿bien? Se va a dividir en la geopolítica de imperios y colonias. ¿Bien? Sumamente importante. Exceptuando el caso, ¿sí? De América Latina, que va a conseguir su independencia política, ¿sí? Entre 1810 y 1825, ¿sí? Después, el resto del globo, ¿sí? Eran imperios o colonias. Es más, la gran mayoría eran colonias. ¿Sí? Ya vamos a ver esto. Ahora, el imperio británico, que ocupa todos estos territorios que están marcados acá en rojo, bien, va a desarrollar la revolución industrial, ¿sí? En un doble movimiento. ¿Sí? Puede decirse que Gran Bretaña logra ser una potencia a nivel mundial por la revolución industrial. ¿Sí? Porque las colonias, ¿sí? Las colonias, es más, miren, si nosotros hubiéramos ido un siglo atrás, no un siglo atrás, si no hubiéramos ido hasta 1776, esta parte que de Estados Unidos era también colonia británica. O sea que fíjense que el Imperio Británico tenía territorios en América, ¿ven? Territorios en África, ¿sí? Territorios en Asia, en el Medio Oriente, en Oceanía, etcétera, etcétera. Bien, dentro del Imperio Británico, ¿bien? Las colonias jugaban un rol fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque de las colonias el imperio extraía materias primas. Por ejemplo, ¿cuál es una materia prima fundamental para la producción textil? La lana, ¿qué más? El algodón. El algodón es fundamental. ¿Bien? Y la gran colonia algodonera, ¿sí? Que luego va a ser independiente, pero que va a seguir abasteciendo al imperio de algodón, va a ser... Mm, 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 mm. Bueno, a ver, él mencionó en su momento esclavos. Si usted le digo la palabra esclavo, seguramente lo va a remitir a una serie de películas donde salen esclavos.
Sí, está muy bien, es correcto, perfecto, pero ¿esos esclavos estaban esclavizados necesariamente en África o trabajaban en otro lado? Y una gran sociedad esclavista moderna, ¿cuál es? Estados Unidos. ¿Ven? Estados Unidos era el principal productor, ¿sí?, de algodón a nivel mundial, ¿sí? E incluso había desarrollado una monoproducción en el sur de Estados Unidos, ¿sí? En ese momento eran 13 colonias, ¿sí? La parte sur de Estados Unidos, ¿bien?, que tenía una población esclava inmensa, en muchos casos eran más los esclavos que los ciudadanos libres, que producían algodón para vender al Imperio Británico para desarrollar su industria, ¿sí? Pero al mismo tiempo las colonias jugaban otro rol fundamental, además de venderle materias primas a Gran Bretaña. ¿Qué más hacían? No tanto. ¿Qué? Compraban, claro. ¿Mm? Ese es el gran negocio, ¿sí? Yo te compro el algodón y te vendo la camisa. ¿Bien? Ese es el gran negocio de la revolución industrial. Y esta es el despegue de la lógica capitalista, industrial y comercial en el mundo. Compro barato y vendo caro. ¿Sí? Y ahí está la ganancia, entre otros factores. ¿Sí? Los ingleses ganaban un montón. ¿Cuál es el tema? Es que en la revolución industrial, ¿sí?, vamos a ver, por ejemplo, el caso de Argentina. ¿Sí? El caso de Argentina es un caso típico. ¿Ven? El caso del poncho. ¿Sí? Entonces, pero esto es de verdad, chicos, ¿eh? No, no es mentira, esto es cierto. Nosotros le vendíamos la lana, un gran sector de producción de lana de Argentina en el sur, ¿sí?, la Patagonia. ¿Sí? Es a nivel mundial, sigue siendo un lugar donde están los Benetton, que tienen millones y millones de hectáreas, ¿sí?, se produce lana, la Patagonia Argentina. Nosotros le vendíamos la lana, ¿sí?, a los ingleses y los ingleses nos vendían los ponchos. ¿Eh? Ponchos hechos en Inglaterra. The poncho. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? Porque los ponchos producidos en Inglaterra salían 10 pesos y los ponchos producidos en Argentina salían 120. ¿Por qué? Porque la producción artesanal, bien, si bien es más bonita, ¿sí?, si bien es más detallada, es más personalizada, lo que ustedes quieren, ¿sí?, tenía costes productivos mucho más elevados que los industriales. ¿Sí? Entonces, comprar un poncho, algo típico y tradicional argentino, ¿sí?, salía mucho más barato comprárselo a los británicos, que lo traen en barco, que comprárselo a los artesanos. ¿Sí? Y así también va muriendo el artesanado. Que ya vamos a hablar de esto también cuando hablemos del surgimiento de la clase obrera. Bien, entonces las colonias no tan solo abastecían de materias primas, sino que cumplieron un rol fundamental de comprar, ¿sí?, lo que vendían los británicos. Y lo compraban porque era mucho más barato que la producción artesanal. ¿Ven? Entonces, la gran ventaja del Imperio Británico en ese momento, ¿sí?, es que desarrolla una forma de producción y de comercialización que no tiene nadie en el mundo. ¿Ven? Que permite fomentar el surgimiento de nuevos mercados que produzcan materias primas y venderle estas materias primas reelaboradas de manera mucho más barata. ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Vamos a ir unos minutitos más y cortamos porque ya veo que hay algunos que están como cabeceando un poco. Ya se está acabando la revolución industrial, no se hagan problemas. ¿Ven? Siempre vamos a dar, chicos, una hora y media más o menos de teórico porque yo sé que es el, ¿cómo le dicen ahora? La ventana de atención, ¿cómo es el? No sé. Sí, incluso puede ser más corto, pero hasta ahora vienen bastante bien. Bueno, entonces, el imperio sí es fundamental, ¿sí? Y en el desarrollo de la revolución industrial, ¿sí? Bien. Em, bueno, es lo que le acabo de decir, ¿sí? Bien. Al mismo tiempo, ¿sí?, es fundamental el desarrollo, ¿sí?, de una plutocracia. ¿Sí? ¿Saben qué es una plutocracia? Plutocracia es el gobierno de los más ricos. ¿Sí? ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, sí, el gobierno de los más ricos, en línea general los más ricos suelen gobernar casi siempre. ¿Cuál es la novedad, profe? Que
en las sociedades anteriores, ¿sí? Gobernaban no necesariamente los que eran más ricos, sino los que tenían mayor poder militar, ¿sí? La clase noble, los señores feudales, ¿sí? La nobleza, ¿sí? Era la clase guerrera, por excelencia, ¿sí? Está bien, no eran pobres para nada, ¿sí? Pero su función era la función, ¿sí? Militar, ¿bien? Poseían tierras, ¿sí? Para alimentar esos ejércitos, para sustentarlos, ¿bien? Pero su función era expansiva militar, ¿bien? Pero empieza a desarrollarse en paralelo, ¿sí? Una, vamos, en realidad forma parte de un orden, ya vamos a ver cuál es la diferencia entre un orden y una clase. Vamos a decirle clase en este momento para facilitar las cosas a ustedes, ¿sí? Que es la burguesía, ¿bien? Que en determinado momento de la historia, y particularmente ya sea el siglo XVIII, es mucho más rico, ¿sí? Que los señores feudales, ¿bien? Y empieza, ¿sí? Ahora cierro la idea y charlamos. Empieza a competir, ¿sí? Contra la nobleza para poder gobernar, ¿bien? Y era mucho más rico que los nobles, ¿sí? Y entonces en este punto es fundamental, ¿sí? Que la riqueza y no en sí la idea de nobleza, ¿sí? La idea de que como soy hijo de noble, yo también soy noble y debo gobernar, no, digamos, romper con ese estatus, ¿sí? Y desarrollar un gobierno de los más ricos, ¿sí? En función de los negocios, en función de la riqueza, ¿sí? En función del desarrollo del capitalismo. ¿Bien? Esto va a empezar a tomar sentido para ustedes un poco más adelante cuando veamos, ¿sí? La sociedad británica, ¿bien? Y la sociedad francesa, ¿sí? Entonces, el desarrollo de una plutocracia y de un Estado imperial, ¿sí? Son fundamentales, ¿bien? Y en ese momento, ¿sí? Gran Bretaña, no tan solo que se convierte en el centro, ¿sí? De la producción industrial a nivel mundial, ¿sí? Va a tener competidores recién a partir de 1830, ¿sí? Y competidores en realidad que va a superar durante largo tiempo, ¿sí? Sino que también se va a convertir en el centro de las finanzas, ¿bien? En el imperio, en el corazón de las finanzas a nivel internacional, ¿sí? Aquellos que prestan dinero, ¿sí? O aquellos que emiten bonos o acciones, ¿sí? En el banco del mundo, ¿bien? Londres, ¿sí? Era como si yo le dijera el Wall Street del siglo XIX, ¿sí? Hoy en día, ¿sí? El centro de la finanza a nivel internacional de Wall Street, en ese momento en realidad era Londres, ¿bien? Y lo va a ser durante muchísimo tiempo, ¿sí? Prácticamente hasta 1918, ¿bien? Bueno, ha sido una clase larga, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Se ha entendido de qué estábamos hablando? ¿Se entendió un poco la revolución industrial? Bueno, bien. La clase de mañana la tenemos en el aula 18, ¿sí? Eh, Lleguen temprano, ¿sí? El que canta PRI gana, literalmente. Y voy a ver igual de conseguir un aula más grande, chicos, porque la verdad que es una pena que se queden fuera, ¿sí? Mañana va a ser una clase más cortita. Vamos a hacer un pequeño taller, ¿bien? Sobre la comprensión, ¿bien? De los procesos históricos y cómo trabajarlos a nivel académico. ¿Bien? Esta semana. Esperen que acá le paso al profe que le haga anuncio. Los trabajos prácticos comienzan hoy, así que ya saben, tienen, como quedaron comprometidos la semana pasada, tienen que llevar el texto leído para trabajar hoy día en clase. Los que tengan en la comisión de hoy con el profesor Tomás Aramayo. Mañana a la mañana los que tengan la profesora Mónica Ulloa y a la tarde los que tengan la clase conmigo o con la profesora Gareca. Yo el miércoles voy a grabar, porque no voy a tener tiempo entre hoy y mañana, pero el miércoles voy a grabar la clase 1 de trabajo práctico 1 para subirla al aula virtual. El miércoles, lo que tienen clase el miércoles, no vamos a tener clase porque es feriado nacional, ¿no? El Día de las Malvinas. Así que nos estaremos viendo la semana siguiente. Sí. Amiga, estoy viendo- No, no, pero la otra igual para avisar. Bien, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, Sí, 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 ahí termino la grabación.